20 de noviembre de 1820. Océano Pacífico Sur. A más de 3.000 kilómetros de la costa habitada más cercana, un ballenero de Nantucket llamado Essex se hunde. No lo hundió una tormenta, no lo hundió un arrecife. Lo hundió, deliberadamente, un animal. Un macho de cachalote embistió el casco 2 veces de frente y abrió el barco como si fuera una caja de madera podrida. El primer oficial, Owen Chase, sobrevivió para escribirlo, y desde entonces la humanidad ha intentado entender qué clase de criatura decide atacar un barco. Este es el cachalote, Physeter macrocephalus, el depredador con los dientes más grandes que ha existido jamás en este planeta, y hay algo que casi nadie te cuenta sobre él. En los últimos años, las orcas, los cazadores más eficientes del océano, animales capaces de matar tiburones blancos, capaces de derribar a una ballena azul adulta, han sido documentadas atacando cachalotes, y en la inmensa mayoría de los casos se retiran sin la presa. Piensa en esto por un momento. En 2019 y 2021, frente a Bremer Bay en Australia Occidental, biólogos documentaron por primera vez con evidencia sólida a orcas matando ballenas azules adultas, el animal más grande de la historia de la Tierra, 100 toneladas. Y cayó. Entonces, ¿por qué el cachalote no? ¿Qué tiene este animal que la ballena azul no tiene? ¿Qué ocurrió realmente aquel día de octubre de 1997 frente a las costas de California, cuando un equipo científico presenció un ataque que cambiaría lo que creíamos saber? ¿Y por qué el arma más poderosa del cachalote sigue siendo, hoy mismo, un misterio que la ciencia no ha logrado cerrar? Vamos a decodificar esta criatura juntos. Empecemos por el tamaño, porque el tamaño aquí no es un detalle, es el punto de partida. Un macho adulto de cachalote mide entre 16 y 18 metros. Algunos ejemplares históricos superaron los 20. Pesan entre 40 y 50 toneladas. Para que lo visualices, eso es un autobús urbano articulado, con todos sus pasajeros dentro, moviéndose bajo el agua a más de 30 kilómetros por hora y con capacidad de girar sobre su propio eje. Una orca macho, en cambio, mide entre 8 y 9 metros y pesa alrededor de 5 o 6 toneladas. La proporción es de casi 10:1, pero aquí está el problema con esa cifra. El tamaño, por sí solo, nunca ha salvado a nadie en el océano. La ballena azul es más grande que el cachalote y aún así muere. El tiburón ballena es enorme y aún así ha sido atacado. Las orcas no cazan por comparación de masa. Cazan por cálculo. Evalúan riesgo, evalúan energía, evalúan probabilidad de éxito. Y cuando una orca evalúa a un cachalote, algo en ese cálculo se rompe. Para entender qué, tenemos que abrir la cabeza de este animal. Literalmente, 1/3 de la longitud total del cachalote es cabeza. 1/3. Es la proporción craneal más extrema de cualquier mamífero conocido. Dentro de esa cabeza no hay cerebro. Bueno, sí lo hay. Y es el cerebro más pesado del reino animal. Casi 8 kilos, más de 5 veces el nuestro. Pero el cerebro ocupa una fracción minúscula de ese volumen. Lo que llena la cabeza del cachalote es otra cosa, un órgano llamado espermaceti, una cavidad que en los machos más grandes puede contener hasta 1900 litros de un aceite ceroso, denso, semilíquido. Debajo de él, otra estructura. Los balleneros del siglo XIX la llamaban simplemente junk, basura, porque no entendían para qué servía, y encima de todo, una válvula de tejido conectivo con un nombre que los franceses le dieron hace 200 años. Museu de Sange. Hocico de mono, 2 labios de tejido que golpean uno contra otro. Ese conjunto no sirve para flotar, no sirve para digerir, no sirve para pensar. Es un arma acústica. Y aquí es donde la historia deja de ser biología descriptiva y se vuelve algo bastante más inquietante. Cuando el cachalote quiere emitir un sonido, empuja aire a través de los labios fónicos en la parte frontal de la cabeza.
El chasquido resultante viaja hacia atrás, atraviesa todo el órgano de Spermaceti, rebota en un saco de aire pegado al cráneo, regresa hacia adelante, atravesando el junk, y sale al agua enfocado, concentrado, dirigido. Es el modelo de la bocina doblada, propuesto por Kenneth Norris y George Harvey en 1972, y refinado durante décadas. El animal entero funciona como un tubo de órgano de 18 metros diseñado para una sola cosa: proyectar energía sonora hacia adelante. En 2003, un equipo danés dirigido por el bioacústico Bertel Moll de la Universidad de Aarhus publicó en el Journal of the Acoustical Society of America las mediciones más precisas jamás obtenidas de estos chasquidos en el Atlántico Norte. El resultado fue tan extremo que tuvieron que verificarlo varias veces. 236 decibelios. Ese es el sonido más potente producido por un ser vivo en la historia registrada de la biología. Ningún otro animal se le acerca. Y sí, los decibelios bajo el agua se miden con una referencia distinta a la del aire, así que la comparación directa con un motor a reacción no es honesta. Pero incluso ajustando la conversión con rigor, sigues quedándote con un sonido que supera cualquier cosa que un organismo vivo debería ser capaz de generar. No es un grito, es un pulso. Y aquí está la pregunta que la ciencia lleva 40 años sin poder responder del todo. En 1983, Kenneth Norris y el propio Bertel Moll propusieron una hipótesis: que estos pulsos no son solo para ver, que también sirven para golpear. La llamaron la hipótesis del aturdimiento acústico. La idea era que un chasquido lo bastante intenso, enfocado a corta distancia, podría desorientar, aturdir o incluso dañar el tejido de una presa. Suena razonable. Explicaría por qué se han encontrado calamares intactos en estómagos de cachalotes con la mandíbula rota o incluso sin mandíbula funcional. Animales que no podían morder, ya que aún así comían. Pero aquí viene lo incómodo. Nadie lo ha demostrado. Décadas de investigación y no existe una sola observación directa y controlada de un cachalote aturdiendo a una presa con sonido. Algunos estudios sugieren que la energía necesaria estaría en el rango correcto. Otros argumentan que la física del agua dispersaría el pulso demasiado rápido. Los científicos aún debaten, y el debate sigue abierto en este momento, lo cual nos deja en un lugar muy particular. El animal más ruidoso del planeta posee un arma cuya función completa todavía no comprendemos. Ahora bien, si eres una orca, tú no lees artículos científicos, tú tomas decisiones con información sensorial en tiempo real, y toda tu vida, tu caza, tu comunicación, tu mapa del mundo, depende de tu propio sistema acústico. Acercarte a un animal que emite pulsos 1000 veces más potentes que los tuyos no es solo peligroso, es meterte dentro de una tormenta en el único canal sensorial del que dependes. Pero el sonido no es la razón principal, ni siquiera es la más escalofriante, porque las orcas sí atacan cachalotes, y tenemos el registro exacto de lo que pasa cuando lo hacen. Octubre de 1997, frente a las costas de California. Un equipo de investigadores, encabezado por el biólogo marino Robert Pittman, a bordo de un buque de investigación, presencia algo que hasta ese momento era prácticamente un rumor entre balleneros. Un grupo grande de orcas, más de 30, localiza y ataca a un grupo de 9 cachalotes. Los resultados se publicaron años después en la revista Marine Mammal Science, junto a Lisa Balance, Sarah Mesnick y colaboradores, y lo que describen es, sin exagerar, una de las escenas más extrañas jamás documentadas en el océano. Los cachalotes no huyeron, se agruparon, formaron una estructura que los biólogos llaman formación margarita o roseta. Los adultos se colocan en círculo, cuerpo contra cuerpo, como los pétalos de una flor. En el centro quedan las crías y los individuos heridos. Hacia afuera quedan las armas. Y aquí
es donde importa entender la anatomía, porque un cachalote tiene dos extremos peligrosos y sabe usar los dos. Por un lado, la cola, una aleta caudal que puede medir 5 metros de punta a punta, impulsada por la musculatura más poderosa del reino animal. Un solo golpe de esa cola desplaza toneladas de agua. Los balleneros del siglo XIX tenían un nombre para las lanchas destruidas de esa forma, y no era un nombre cariñoso. Por otro lado, la mandíbula. Un cachalote adulto tiene entre 18 y 26 pares de dientes cónicos en la mandíbula inferior. Cada diente puede medir 20 centímetros y pesar cerca de 1 kilo. Están diseñados para agarrar y sostener presas escurridizas en la oscuridad total, a 1 kilómetro de profundidad. Aplicados sobre el cuerpo de una orca de 5 toneladas, hacen exactamente lo que puedes imaginar. Y luego está lo que hicieron aquellos cachalotes en 1997, que los propios investigadores describieron con cierta perplejidad clínica. Liberaron nubes masivas de heces y las batieron con la cola. No es una anécdota graciosa, es una táctica, una cortina de material en suspensión que enturbia el agua, degrada la visión y probablemente interfiere con la ecolocalización a corta distancia. Los científicos lo llamaron defecación defensiva. Piensa en la lógica. El animal más sonoro del océano, enfrentado a los cazadores más coordinados del océano, responde generando ruido acústico, ruido visual y una barrera física de dientes y cola al mismo tiempo. Aquel día, las orcas lograron matar a un cachalote. 1 de 9, y el resto del grupo sobrevivió con heridas. Ahora dime tú, si fueras una orca, ¿vale la pena? Porque esa es la verdadera respuesta, y es más fría que cualquier historia de miedo. Las orcas no temen al cachalote en el sentido emocional que usamos los humanos. Las orcas calculan, y el cachalote es el peor negocio energético del océano. Una ballena azul es enorme, sí, pero es un animal fundamentalmente pacífico. Huye, se agota, no tiene dientes, no coordina defensa grupal, no contraataca. Es una montaña de músculo que corre en línea recta hasta que ya no puede. El cachalote hace lo contrario de absolutamente todo eso. Y ahí está el matiz que casi ningún video menciona, el que separa la ciencia real del mito de Internet. Las orcas que atacan cachalotes casi siempre atacan a hembras y crías, los grupos familiares, los individuos de 11 o 12 metros y 15 toneladas. A los machos adultos prácticamente no los tocan. Un macho de cachalote de 18 metros vive solo o en compañía de otros machos, en aguas frías y profundas. Es agresivo, es territorial durante la época reproductiva, y tiene una historia documentada de embestir objetos mucho más grandes que una orca. Recuerda el Essex. Y recuerda que no fue un caso aislado. El 20 de agosto de 1851, otro ballenero, el Anne Alexander, fue hundido de la misma forma en el Pacífico. Owen Chase estimó que el animal que destruyó su barco medía unos 26 metros, una cifra que los investigadores modernos consideran probablemente exagerada por el terror del momento. Pero el barco se hundió igual. Eso no es una estimación, eso es un hecho registrado en los archivos de seguros marítimos. Y en 2016, un equipo internacional, liderado por Olga Panagiotopoulou, junto al biomecánico David Carrier, publicó en la revista PeerJ un análisis estructural de la cabeza del cachalote. Modelaron las particiones de tejido conectivo dentro del junk y concluyeron que esa arquitectura es compatible con la absorción y transmisión de fuerzas de impacto extremas. Traducido, la cabeza del cachalote está construida, entre otras cosas, para embestir. 1/3 del animal más grande con dientes del planeta es simultáneamente un sonar, un flotador hidrostático y un ariete de 40 toneladas. Y sin embargo, incluso todo esto, el sonido, los dientes, la cola, la formación defensiva, el ariete, no es lo verdaderamente escalofriante. Lo escalofriante
es que el cachalote aprende y que se lo cuenta a los demás. En 2021, 3 investigadores, Hal Whitehead, de la Universidad de Dalhousie, junto a Tim Smith y Luke Rendell, publicaron en la revista Biology Letters un estudio que revisó los diarios de bitácora de balleneros del siglo XIX en el Pacífico Norte. Miles de páginas de registros originales escritos a mano, arponazo por arponazo. Lo que encontraron fue esto. Cuando los balleneros llegaron por primera vez a una región nueva, su tasa de éxito era alta. Pero en apenas 2 o 3 años, la proporción de ataques exitosos cayó alrededor de un 58%. En 2 o 3 años. Eso es demasiado rápido para ser evolución. Ningún proceso genético actúa en ese plazo. La única explicación coherente es la transmisión cultural. Los cachalotes que sobrevivían a un encuentro cambiaban de comportamiento, dejaron de formar la roseta defensiva, que funcionaba contra orcas, pero los convertía en blanco fijo para arpones, y empezaron a huir a favor del viento, donde los botes de remo no podían alcanzarlos, y esa información se propagó entre grupos que no habían sido atacados nunca. Los cachalotes se avisaron entre ellos. Y aquí es donde todo lo anterior encaja, porque el cachalote no es un animal solitario y bruto. Vive en unidades matrilineales estables. Abuelas, madres, hijas, crías. Grupos que permanecen juntos durante décadas. Se comunican mediante secuencias de chasquidos llamadas codas, y esas codas varían entre poblaciones de forma tan consistente que los investigadores hablan de dialectos y de clanes vocales, clanes que pueden compartir océano sin mezclarse nunca socialmente. Una hembra de cachalote cuida a la cría de otra, mientras la madre desciende 800 metros a cazar durante 40 minutos, porque un neonato no puede seguirla a esa profundidad. Eso es una guardería, eso es cultura, y una orca que ataca a un cachalote no está atacando a un individuo. Está atacando a una red social armada, coordinada, con memoria intergeneracional y con la capacidad de cambiar de táctica. Ahora piensa en la profundidad, que es la última pieza. Las orcas son animales de superficie y aguas medias. Cazan en los primeros cientos de metros. El cachalote, en cambio, desciende rutinariamente entre 600 y 1200 metros, y existen registros de inmersiones que superan los 2000 metros y duran más de una hora, con el corazón latiendo a unos pocos latidos por minuto y la sangre redirigida hacia el cerebro. Cuando un cachalote decide bajar, deja de existir para una orca. No hay persecución posible. No hay presión que aguantar. El cachalote simplemente entra en un mundo donde la orca no puede seguirlo, y reaparece 40 minutos después, 3 kilómetros más allá. Así que la respuesta completa no es una sola razón, es una suma. Un animal 10 veces más pesado, con el sonido biológico más potente jamás medido, con dientes de 1 kilo, con una cola de 5 metros capaz de destrozar madera, con una cabeza diseñada para embestir, con una defensa grupal coordinada que protege a los débiles en el centro, con capacidad de aprendizaje cultural que se propaga entre poblaciones enteras, y con una puerta de salida vertical de 2 kilómetros que ningún cazador puede cruzar. Las orcas no huyen por miedo, huyen porque son inteligentes, y la inteligencia, en el océano, se mide en calorías. ¿Cuánta energía inviertes contra cuánta obtienes? ¿Y qué probabilidad tienes de terminar herido en un ambiente donde una herida infectada es una sentencia lenta? El cachalote, sencillamente, no cuadra en esa ecuación. Y hay un último detalle, uno que deja un sabor extraño. Durante el siglo XX, la caza industrial mató de 700.000 a 1 millón de cachalotes, por su aceite, que lubricaba maquinaria de precisión, transmisiones automáticas y, durante un tiempo, componentes de la industria aeroespacial. El animal que ninguna orca puede derribar fue reducido a una fracción de su población original en menos de 100 años. Hoy quedan unos 360.000 en todo el planeta,
y la especie sigue clasificada como vulnerable. Ninguna de sus armas sirvió. Ni el sonido más potente del mundo, ni la formación Margarita, ni la memoria compartida. Contra nosotros, el aprendizaje llegó demasiado tarde y el arpón explosivo llegó demasiado rápido. Los grupos que hoy nadan en el Pacífico y el Atlántico son descendientes de sobrevivientes. Y hay algo que los investigadores han empezado a preguntarse en los últimos años. Si estos animales transmiten cultura, si comparten información sobre amenazas a lo largo de generaciones, ¿qué información sobre nosotros sigue circulando en esas codas? No lo sabemos. Puede que nunca lo sepamos. Pero cada vez que una orca calcula el riesgo, evalúa a ese gigante en la penumbra y decide dar media vuelta, está reconociendo algo que nosotros tardamos 2 siglos en admitir, que en el océano el poder no pertenece al más grande, pertenece al que recuerda.